Amén. Vamos a comenzar el estudio. Vamos a Éxodo 14:26. Quiero que viajemos en una historia tremenda. Quiero tratar de llevarte junto conmigo y que nos imaginemos esta historia de cómo es parecida a la vida del hombre, ¿no? En nuestra actualidad. La Biblia es un libro de mucha similitud hacia el hombre. Es prácticamente esa historia de Dios con el hombre. La Biblia trata de Dios primero, es acerca de Dios, de cómo cuida del hombre, de sus hijos. Amén. ¿Lo tienen? Éxodo 14:26. Gracias, Señor. ¿Tienen? Dice la palabra del Señor, dice: entonces el Señor dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros, su caballería. Y Moisés extendió su mano sobre el mar, y al amanecer el mar regresó a su estado normal, y los egipcios al huir se encontraban con él. Así derribó el Señor a los egipcios en medio del mar. Las aguas volvieron y cubrieron los carros y la caballería, a todo el ejército de Faraón, que había entrado tras ellos en el mar. No quedó ni uno de ellos. Amén. Quiero llevarte una historia, quiero que viajemos juntos con esta historia. Esta historia para mí es una de las historias más fascinantes de la Biblia. Y esta historia comienza un día. La Biblia dice que uno de la casa de Leví tomó una mujer de la casa de Leví por esposa, y tuvieron un hijo y le pusieron por nombre Moisés. Y en ese tiempo el faraón miraba que el pueblo de Israel se estaba aumentando, se estaba haciendo más grande el número contra ellos, y decía: no vaya a ser que este pueblo haya guerra y se ponga en contra de nosotros, ¿no? Entonces el Señor mandó a Moisés a través de estas dos personas de la casa de Leví. Entonces y el faraón dio un veredicto, y le dijo a las parteras de las hebreas, le dijo: si miran que es hombre, mátenlo, ¿no? Dijo: pero si miran que es mujer, déjenla vivir. Entonces dice la palabra del Señor que durante 3 meses la mamá de Moisés lo tuvo escondido al muchachito, pero dice que llegó un tiempo donde ya no más pudo esconderlo. Dice que esta mujer tomó la decisión, dice que lo puso en una caja ahí, y lo aventó al río. Lo aventó al río allí, pero dice que su hermana de Moisés le seguía muy ahí de cerquita a saber qué le acontecía a esa caja, ¿no? Para ver qué le acontecía, a ver si le acontecía algo malo, o a ver cuál sería el fin de ese muchacho, ¿no? Dice la Biblia que las mujeres, las doncellas de ahí, de la casa real, se estaban bañando ahí, y dice que encontraron la caja ahí. Dice que escuchaban que lloraba un niño. Dice que cuando abrieron la caja miraron que el niño era hermoso, que estaba precioso el muchacho ahí, de 3 meses, imagínate. Y dice la Biblia que dijo la mujer que lo agarró, dijo: este es un hijo de los hebreos, ¿verdad? Y dice que rápido se acercó la hermana de Moisés y dijo: ¿quieren que llame una nodriza para que les críe el niño? Le dijo: sí. Y dice que esta niña fue y le habló a la mamá de Moisés, y la mamá de Moisés crió a su propio hijo en su casa. Y eso es lo que muchas veces, lo que el Señor me enseñaba, muchas veces Dios nos pide algo, que se lo entreguemos, pero tenemos temor y lo reservamos, como esta mujer, ¿no? Que tenía 3 meses ahí reservando, y no lo quería soltar, pero el Señor quiere ver ahí nuestra lealtad, nuestra fidelidad. El Señor nos pide algo y te dice el Señor: entrégamelo.
decidimos soltarlo. Ok, Señor, yo lo suelto sobre las aguas, está bien, te lo suelto. Y después nos damos cuenta que el Señor nos lo regresa. Y nos damos cuenta que Dios solamente quería en nosotros probar nuestra fidelidad, nuestra lealtad. A ver qué tan leal es mi hijo conmigo. No es que nos lo quiera quitar, sino es que nos quiere mirar nuestra lealtad del Señor. Amén. Dice la Biblia que la mamá de Moisés lo crió, después de un tiempo se lo entregó otra vez a la persona allí en el palacio real. Moisés se creció en la realeza. Yo no sé, yo he visto en la palabra del Señor todas las historias que Dios te capacita dentro de donde está tu enemigo. Dios te capacita allí. Y dice la Biblia que un tiempo, dice que cuando Moisés tenía 40 años, dice que hubo una inquietud en su corazón de salir a buscar a sus hermanos que estaban siendo afligidos por Faraón. Estaban siendo afligidos ahí. Dice que él sintió en su corazón visitarlos. Dice que estaban ahí riñendo, ¿no? Que estaba un egipcio ahí golpeando a sus hermanos allí. Y dice que Moisés tomó su propia justicia y mató al egipcio que estaba peleando con sus hermanos. Yo creo que Moisés sabía que él iba a ser el libertador de ese pueblo. Y quizás pensó, dijo, este es el tiempo de que sea su libertad. Voy a matar a este egipcio para que vean que es el tiempo de que va a ser libre este pueblo. Pero no, dice que al día siguiente encontró a dos de sus hermanos riñendo. Estaban ahí discutiendo. Y dice la Biblia que Moisés les dijo, ¿por qué discuten? ¿Por qué pelean? Y la respuesta que le dieron sus hermanos fue una respuesta inaudita, una respuesta que él no se esperaba. Dijeron, ¿y a ti quién te ha puesto por juez sobre nosotros? ¿O qué? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Y dice la Biblia que Moisés se atemorizó, le dio miedo, porque dijo, esto se ha descubierto. Y dice que eso llegó a oídos de Faraón y Faraón lo quiso matar. Quiso matarlo, entonces Moisés huyó lejos a una tierra que él jamás imaginó. Y muchas de las veces pensamos nosotros que cuando estamos lejos de la tierra, pensamos que nuestro propósito se ha acabado. A veces el error del ser humano es ponernos a pensar de que Dios lo va a hacer así, Dios lo va a hacer así, de esta manera, de esta forma, y Dios después va a hacer esto y esto y esto y esto. Y a veces caemos en la realidad y no es como nosotros pensamos. Y es lo que le pasó a Moisés. Moisés pensó que quizás el pueblo le iba a aplaudir porque había matado a ese egipcio. Pensó a lo mejor que el pueblo iba a decir, es el tiempo de nuestra libertad, ya llegó Moisés, nos va a liberar. Pero no era de esa manera. Dice la Biblia que Moisés huyó, se fue a Madián, a una tierra lejos, quizás él pensaba lejos de su propósito. Y algo me impacta aquí, que a veces pensamos que el silencio de Dios, que Dios no está obrando, pero en ese silencio Dios nos está entrenando. Moisés se hizo pastor de ovejas. Ahí en el silencio de Dios Moisés hizo pastor de ovejas. Tenía que tener experiencia porque iba a pastorear un pueblo numeroso ese hombre. Dice la Biblia que después de 40 años, imagínate, 40 años de silencio de Dios. Y a veces nosotros con un mes nos morimos, ¿no? Nos morimos con un mes. Y dice la Biblia que 40 años después, dice que Dios se le apareció a Moisés en una zarza. Y yo no sé si has pensado en este punto, pero se le apareció en una zarza. En el desierto, si tú miras una bola seca entre palos o una bola de esas que corren en el desierto, esas se queman y se encienden y se evaporan rápido, como una flama, como una llama instantánea. Y Moisés le causó mucha
mucha curiosidad, porque no se consumía, dice la zarza, dice que, caray, esto no se consume, esto no es normal. Y dice que Moisés le ganó tanto la curiosidad que se acercó, se iba acercando despacito, despacito a la zarza, ahí despacito. Y cuando de pronto, yo imagino que Moisés se asombró, se asustó, no lo sé. Se acercó a la zarza y cuando de pronto escuchó la voz del Señor, de ese Dios que había guardado 40 años de silencio, y le habló 2 veces por su nombre: Moisés, Moisés, quita las sandalias de tus pies, porque este lugar donde tú estás es santo, es tierra santa. Y cuando Jesús le declara y le dice, cuando Dios le declara y le dice: yo soy el Dios de tu padre Abraham, de Isaac y de Jacob. Dice la Biblia que él tuvo temor, dice que se cubrió el rostro, dice, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y yo quiero enseñarte ahora de que somos esa generación nosotros. Somos la generación que está pensando que está lejos del propósito de Dios. Pero Dios está preparando Moisés en los desiertos. Dios está preparando gente en el desierto, en el silencio, esa gente que ha pensado que ya no existe ninguna posibilidad de regresar a Dios. Imagínate, 40 años. 40 años, eso es algo que yo me quedo, 40 años. Es terrible eso, 40 años. Y somos la generación nosotros que está siendo moldeada, que está siendo preparada en los desiertos. Y cuando menos pensemos, cuando menos imaginemos, vamos a escuchar la voz del Señor. Roberto, Roberto, quita las sandalias de tus pies, porque este lugar donde estás es santo. Amén. Somos esa generación que está siendo preparada en el desierto. Esa generación que piensa que está olvidada, que ha sido olvidada, que está en esclavitud, pero que está siendo entrenada. Moisés tenía 80 años cuando se le apareció el Señor en una zarza. 80 años, imagínate. 80 años. Me pierdo mucho en esto. Quiero contarte la historia más algo naturalmente. Dice la Biblia que cuando se le apareció y le dijo, algo que me impresiona de la historia que dice, que le dijo el Señor en medio de la zarza, le dijo: yo soy consciente del sufrimiento de mi pueblo. Wow, yo cuando leí eso, Señor, estamos en el desierto, tenemos 40 años en el desierto y pensamos que tú no eres consciente de nuestra situación. Pero aquí me enseñas de que tú eres consciente de eso. El Señor no es ajeno a nuestras dificultades, a nuestras necesidades. El Señor sabe, el Señor es consciente de lo que nos pasa, de nuestra aflicción. Pero pensamos que no es consciente el Señor. Dice la Biblia que el Señor le dio la instrucción de que fuera, y ahí tuvo un diálogo Moisés con él: Señor, pero mira, yo no tengo intelecto, yo soy tartamudo, mira esto, mira lo otro. Empezó a poner muchas excusas, porque eso es lo que ponemos nosotros, muchas excusas, cuando ha pasado tanto tiempo que pensamos que ya no iba a suceder nada. Y te agarras pensando: ¿será que sí soy yo? ¿Será que hasta dudamos a veces de la voz de Dios? ¿Será que de verdad es Dios el que me está hablando? El Señor le dio la instrucción: ve y te vas a encontrar con mi siervo Moisés, con mi siervo Aarón, perdón. Dice que se encontró en el desierto con Aarón, se abrazaron, gozosos, contentos, y él les pasó el mensaje que Dios le había dado a Moisés. Moisés les pasó el mensaje y les dijo: he venido porque el Señor va a liberarnos de esta esclavitud. Va a liberarnos de esta esclavitud. Entonces dice que Dios ya le había dado las instrucciones: te vas a presentar a Faraón y le vas a decir: yo soy. Le vas a decir que el que te envía es el yo soy.
que libere a mi pueblo para que me hagan fiestas en el desierto, para que me hagan holocaustos en el desierto, sacrificios en el desierto. Pero Faraón no los va a dejar ir, les dijo el Señor, no los va a dejar ir. Porque voy a endurecer su corazón. No los va a dejar ir. Y a mí me impresiona tanto porque tantas maravillas que el pueblo de Israel miró, de cómo Dios los sacó de la esclavitud. Te estoy ilustrando la historia porque quiero llegar a un punto. Cómo el Señor los liberó, los con grandes señales. Pero el pueblo como quiera no dejaba de murmurar de Moisés y del Señor. No dejaban de dudar del Señor a pesar de las maravillas que habían visto. Habían visto la plaga de las ranas, la plaga de los piojos, la plaga de las langostas, la plaga de la sangre, la plaga de los primogénitos. Habían visto 12 plagas. Mas sin embargo ellos todavía se sentían atemorizados ante Faraón. Con miedo, con miedo. Y yo quiero llevarte a la historia donde Faraón decide, los dice, ¿sabes qué? Ve, los voy a liberar, váyanse. Yo imagino que Egipto estaba destruido de tantas plagas. Dice la Biblia que que Faraón decidió que ya váyanse, ya me tienen cansado, váyanse. Y a veces pensamos nosotros, porque hemos salido de la esclavitud, pensamos que no va a haber una persecución. Y realmente cuando nosotros salimos de la esclavitud es cuando realmente empieza nuestra lucha, empieza nuestra persecución. Dijo los hombres de Faraón, dijeron, ¿qué es esto que hemos hecho? ¿Por qué dejamos ir a Israel? ¿Por qué los dejamos ir? ¿Qué hemos hecho? Comenzaron a reaccionar. Dice que tomaron carros escogidos, dice que salieron tras el pueblo de Israel. Y esa es la persecución que siempre tenemos como hijos de Dios. Pero me impresiona que la palabra del Señor dice que había una columna desde el cielo hasta la tierra, que no dejaba que ni los egipcios cruzaran ni los israelitas cruzaran. Había un muro allí, donde estaba el enemigo nomás mirándolos, devisándolos porque no podía cruzar. Y a mí me impresiona tanto estos hechos, esta historia, me la puedo imaginar. A pesar de que había esa columna que los dividía, que no dejaba que pasaran, estos hombres decían, hombre, ¿qué has hecho? El pueblo de Israel se le acercaba a Moisés y le decía, ¿qué has hecho, Moisés? ¿Acaso no había sepulcros en Egipto? ¿Acaso no había sepulcros allá para que muriéramos allá? Nos ha sacado acá al desierto para morir. ¿No era mejor morir allá en la esclavitud? Y me impresiona tanto. No sé el hombre por qué sea así. Yo soy el primero, ¿no? No sé por qué el hombre sea de esa forma, que viendo tantas maravillas del Señor y mirando al enemigo detrás, duda de Dios. No sé si me expliqué. Que yo he visto tantas maravillas de Dios, pero en la aflicción dudo a veces de Dios. No sé si sea, yo pienso que es la naturaleza del hombre. Yo pienso que es la naturaleza del hombre. No le encuentro yo otra explicación. Pero lo que me impacta mucho es de que Moisés, por la presión del pueblo, comenzó a clamar a Dios. Comenzó a orarle al Señor. Señor. Bueno, no dice eso la Biblia, estoy ilustrando ahí, parafraseando. Imagino a Moisés que se hincó, se postró y Señor, mira. Y yo me imagino al Señor un poco impaciente ahí, ¿no? Así, un poco impaciente, ¿no? Y llega el punto que le dice el Señor, ¿y tú por qué clamas a mí, Moisés? Extiende tu mano hacia el mar y ábrelo. ¿Por qué clamas a mí? Y eso es el Señor, nos ha dado ya la llave, ya tenemos la llave en nuestra mano y seguimos clamando y pidiendo señales y pidiendo confirmaciones.
Cuando el Señor ya nos ha dado en la mano para que abramos el mar, para que crucemos el mar. Yo quiero decirte esta hora que dice la Biblia que Moisés extendió sus manos hacia el mar, dice que comenzó un viento del este fuerte toda la noche, dice que estaba ese viento del este. Yo me imagino el pueblo de Israel quizás atemorizado, quizás con miedo, esto que es, pero ellos no sabían que era el sonido de su libertad. ¿Tú has escuchado el viento? Es el sonido de tu libertad. ¿Has escuchado, Toñita, el viento? Es el sonido de tu libertad. Dice que sopló toda la noche este viento, toda la noche estuvo soplando. Y se abrió el mar, se partió en dos. Yo hubiera caído muerto ahí. Sí, la verdad, hubiera caído muerto ahí. Bueno, desmayado, después revivo y me meto por ahí. Y a mí me impresiona tanto porque hay tanta gente en nuestra actualidad clamándole al Señor frente al mar. Señor, Señor. Cuando el Señor te dice, ¿por qué clamas a mí? Extiende tu mano y abre el mar. Señor, Señor. Y sabes que el Señor me enseñaba que hay mucha gente del otro lado del mar clamando, cuando ya deberían de estar del otro lado del mar, cantando salmos, regocijándose, adorando, bendiciendo por su libertad al Señor, adorándolo, bendiciéndolo, y decirle, en Éxodo 15:20 dice, Miriam la profetisa, estoy hablando después de que ya habían cruzado el mar, dice, Miriam la profetisa, hermana de Aarón, tomó en su mano el pandero y todas las mujeres salieron tras ella con panderos y danzas. Y Miriam les respondía, canten al Señor, porque ha triunfado gloriosamente. Al caballo y a su jinete ha arrojado al mar. Y es eso, hay mucha gente que ya debería de estar cantando salmos, pero están clamando todavía. Hay gente que debería de estar ya gozando de los frutos de esa tierra prometida, pero están clamando todavía. Yo soy el primero. Yo me pongo de ejemplo. ¿En qué etapa estamos nosotros de nuestra vida? ¿Estamos frente al mar? ¿O nos quejamos con el Señor? Señor, ¿no había sepulcros en Egipto? ¿O estamos cantando salmos del otro lado del mar ya? Diciendo, grande es el Señor, grandes son sus maravillas. Arrojó al caballo y al jinete al mar. ¿En qué etapa de nuestra vida estamos? Lo que quiero enseñarte con esta palabra es de que no importa el tamaño de tu duda que tú tengas, no importa el desierto que tú estés pasando, tarde o temprano vas a estar del otro lado cantando salmos al Señor. Porque esa es nuestra esperanza, esa es nuestra promesa, la tierra. Y quiero sembrarte esta palabra y decirte que somos nosotros la generación de los Moisés, que abren el mar para que muchos entren de camino a la tierra prometida. Que somos la generación de Moisés que vamos a libertar a muchos de la esclavitud. Que somos la generación de Moisés que va a hablar con Dios cara a cara. Que somos la generación de Moisés que ha entendido que está aquí en la tierra con un propósito, que no está por estar aquí o por ir a una iglesia y ocupar un asiento, sino que está con propósito. Que somos la generación de Moisés que quizás tienes
50 años, 80 años, pero que el Señor aún tiene un propósito contigo. Y yo he batallado mucho con eso. Yo digo, híjole, ya los años se me fueron. Pero yo leo esta historia de Moisés, que a los 80 comenzó a hacer lo que Dios tenía con él. Y yo me maravillo. Yo digo, Señor, entonces yo tengo mucha oportunidad. Tengo mucha oportunidad de servirte. Soy un niño, ¿verdad? Y es eso, somos los Moisés de esta generación, que mira al esclavo y le dice, hay esperanza. Que le dice al afligido, hay esperanza. Que le dice a aquel que está en las profundidades de la oscuridad, y le dice, hay luz para ti. Hay luz para ti. Somos los portadores de libertad, los portadores de luz, de esperanza, los portadores de la semilla del Evangelio de Jesucristo. ¿Tú eres un Moisés? ¿Sí? Yo soy un Moisés que ayudaremos a muchos a salir de las profundidades de la oscuridad. Y hay algo que me impresiona del Señor en Deuteronomio 8:2, si quieres buscarlo. Yo cuando leí esto dije, ¿cómo, Señor? Y muchas las veces estamos ahí en el desierto, y el Señor nos dice, es porque te estoy probando a ver qué hay en tu corazón. A ver qué hay en tu corazón. Deuteronomio 8:2 dice, ¿sí lo tienen? Dice, y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años, para humillarte, probarte, a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Él te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que tú no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. El Señor los hizo pasar por el desierto únicamente para probarlos. Y es ahí donde muchos desertamos. En el desierto, donde muchos desertamos. Y decimos, esto no es para mí. Esto es demasiado duro. Yo lo he dicho, yo estoy en esa situación, digo, esto es demasiado duro para mí. Esto es demasiado complicado, yo no puedo con esta tarea. Pero el Señor nos está probando a ver qué hay en nuestro corazón. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Cómo piensa mi corazón cuando estoy en el desierto? Les pregunto. ¿Cómo reacciona nuestro corazón cuando estamos en el desierto? ¿Reaccionamos con gratitud o con queja? Todo el caminar del hombre en la tierra, cuando Dios te ha elegido para un propósito, todo el caminar del hombre en la tierra es una prueba para Dios examinar nuestro corazón. Y con eso termino. Quiero decirte que no te olvides de esto, que es lo más importante. Somos los Moisés. Somos los Moisés, Toñita, que va a ayudar a la gente a salir de la esclavitud, que le va a abrir los ojos, que les va a aclarecer esa oscuridad, que les va a decir, hay un Cristo, hay un Jesús que murió en la cruz por ti y por mí. Esa es la buena noticia. No el pecado que tú hayas cometido. Tú cometiste pecado, sí, hay una buena noticia para ti que puedes ser redimido si tú quieres. Esa es la buena noticia. Amén. No te olvides, somos los Moisés que ayudarán al prójimo a salir de la esclavitud. Amén.